Saludos a todos y todas y bienvenidos nuevamente al curso DUC 7060 Investigación Cuantitativa. Hoy vamos a estar brindando lo que son los elementos básicos de una investigación, es decir, esta clase es la introducción al curso y lo que vamos a estar discutiendo hoy se va a fundamentar mayormente en reconocer la pertinencia de este curso, es decir, por qué es importante este curso. Las distinciones más palpables entre una investigación cualitativa y una cuantitativa. Y finalmente vamos a determinar la diferencia entre lo que es correlación y causa y efecto. Así que aquí tenemos, como presentamos en la clase pasada, la estructura del curso. Sin embargo, hoy solamente vamos a estar dando esta introducción. Y ya en la próxima clase vamos a entrar en lo que es cómo vamos a buscar la idea para eventualmente formar el planteamiento del problema de investigación. Así que, ¿por qué es pertinente este curso? Los principios para realizar una propuesta de investigación. ¿Por qué es importante este curso? Bueno, tenemos que tener en mente que ya ustedes pronto van a comenzar a escribir su disertación doctoral. Es decir, ya cuando empiecen en seminario, se supone que ya usted vaya haciendo un borrador de lo que eventualmente se va a convertir en su disertación doctoral. Que aquí tenemos de manera general cómo se divide la disertación, que vamos, claro está, a hablar más profundo de esto durante el curso, pero aquí tenemos los diferentes capítulos, desde la introducción en el capítulo 1 hasta la discusión de los resultados en el último capítulo, en el capítulo 5. Así que por dicha razón, este curso es uno de los fundamentales para uno tener los conocimientos que te van a ayudar a redactar la disertación. Tenemos que comprender la diferencia entre lo que es una investigación y una opinión, es decir, que usted puede identificar que distingue entre lo que es una opinión personal y un claim, ¿verdad? Lo que podemos decir un hecho que está basado en una teoría científica, es decir, ¿qué distinción hay entre cuando nosotros escuchamos que una persona dice, yo pienso que esto es así? A diferencia de cuando decimos, según lo que se ha estudiado, podemos entender que esto pasa por esta cosa, por X o Y razón. ¿Cuál es la distinción? La más que podemos palpar. Lo que podemos decir de manera general es que la opinión personal no está basada en evidencia. La teoría científica se puede verificar por un proceso sistemático, es decir, por un método. Sin embargo, en muchas ocasiones escuchamos que las personas dicen, mi teoría es que esta persona le pasó esto por esto. Pero sin embargo, están utilizando el vocabulario de teoría como una opinión. Así que tenemos que estar pendientes que la opinión personal no es sinónimo a lo que es una teoría científica o a un reclamo científico. Eso es uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener en mente. Ok, ahora, comprender qué es la investigación científica. Y el paso número uno, que yo diría que es el paso más importante, en palabras simples, lo primero que tenemos que buscar para hacer una investigación es identificar un problema. Sin embargo, para identificar un problema tenemos que tener tres elementos fundamentales. Es decir, tenemos que buscar lo que nosotros pensamos a lo mejor que es un problema, ya sea en la sociedad, ya sea en la literatura. Y en este caso vamos a utilizar este ejemplo. Es decir, el tiempo que pasan las personas en las redes sociales. Esto podría tener algún efecto, como por ejemplo una depresión. Sin embargo, esto es algo que yo tengo en la mente. Todavía yo no sé si eso realmente es un problema. Es decir, el hecho de que tú tengas una idea o tú hayas visto algo en la sociedad, no necesariamente significa literalmente que es un problema. Y por eso es que tenemos que ir al punto número dos. Debe existir una literatura sobre eso que yo pienso que es un problema. Es decir, se ha estudiado cómo utilizar el celular influye en el comportamiento humano. Es decir, se han publicado libros sobre cómo el celular o las redes sociales han estado influyendo en la salud mental. Si existen libros sobre eso, pues ya podemos decir que sí es un potencial problema porque ya hay personas que lo han estudiado. Así que ese va a ser el factor número dos.
¿Cómo puedo estudiar el problema desde otro punto de vista? O sea que después que yo encuentro que lo que yo estaba pensando, esa idea, existen libros, existen artículos de investigación que han publicado sobre lo que yo estoy pensando o algo similar a lo que yo estoy pensando, pues ya tenemos ese problema. Y luego tenemos que pensar cómo yo puedo estudiar eso, pero desde otro ángulo, porque no vas a hacer exactamente ya lo que hizo una persona, sino que a lo mejor tú vas a buscar cómo yo lo puedo estudiar desde otro ángulo. Y puede ser, por ejemplo, en otro contexto, digamos en Puerto Rico. En este caso, se ha estudiado cómo las redes sociales o el Internet ha influido en la salud mental, pero en los estudiantes universitarios de Puerto Rico. De esa forma ya tenemos un problema. Nuevamente, uno, tenemos que buscar una idea, es decir, ¿qué usted piensa que es un problema que se está palpando en la sociedad? Y segundo, luego que tiene esa idea, tienes que buscar si existe literatura, si existen libros, artículos que hayan publicado sobre eso o que se parezcan a lo que usted quiere investigar. Tercero, luego entonces usted tiene que entrar a la creatividad de pensar cómo va a estudiar eso, pero desde otra perspectiva. En la mayoría de los casos lo que se hace es que se estudia desde el contexto puertorriqueño o desde otro contexto eh, diferente al cual usted ya ha encontrado en la literatura. Así que esas son ideas básicas de cómo podemos buscar la idea, la cual después se puede formular como el problema de investigación. Ahora, puedo escribir una disertación si nadie ha publicado sobre ese problema. Está entre comillas, porque si nadie ha publicado sobre lo que usted tiene en mente, significa que no es un problema. Por ejemplo, digamos que usted quiere hacer una tesis de cómo afecta que las nubes, que tienen muchas formas, como por ejemplo de conejos, de lobos, de dragones, cómo eso afecta a la sociedad. ¿Sería eso un problema de investigación? Es decir, se han escrito libros sobre cómo las nubes en forma de conejo o lobo afectan a los humanos. Posiblemente no existen libros o estudios científicos sobre eso porque, claro está, eso no es ningún problema o no presenta ningún problema a la sociedad. Por ende, esto no sería, claro está, un problema de investigación porque no tiene ninguna relevancia o no influye de ninguna manera en la sociedad. Así que lo más importante de esta sección es que para tener un problema de investigación, tenemos que evidenciar que existe una literatura. Vamos a dar otro ejemplo. Analfabetismo mediático. Si nunca han escuchado este término, lo que esto significa en palabras simples, es que aunque usted pueda leer y escribir, puede, ¿verdad? Leer un texto, puede escribir, no significa que esa persona tiene la capacidad de interpretar lo que está leyendo y criticar lo que lee. O sea, cuando una persona sabe usar la tecnología, pero no puede hacer sentido de lo que lee o ve por dichos medios, esto es lo que se conoce como analfabetismo mediático. Ahora, esto sería tema de investigación. Por ejemplo, es decirle que ciertas personas saben leer y escribir, pero no tienen la capacidad de ir más allá del texto. ¿Sería eso un problema? Pues lo primero que tenemos que buscar es, como mencionamos, buscar si hay literatura. En este caso sí existe mucha literatura sobre cómo mayormente en los jóvenes el hecho de que sepan leer y escribir no necesariamente significa que van a tener la capacidad de hacer sentido de lo que están viendo o leyendo. Así que esto sería un problema de investigación, el cual es bastante amplio, pero es para que ustedes vean que existen muchos temas que podemos utilizar como problema de investigación siempre y cuando exista una literatura. Así que, ¿qué es la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, es decir, organizados, que se aplican al estudio de un fenómeno o diferentes fenómenos o un problema. En cierta manera es conocer el mundo natural, evitando ser engañados por nuestros sentidos, emociones o prejuicios. Es decir, en palabras simples,
este método científico que nosotros vamos a utilizar en nuestra disertación, que eso surge desde Francis Bacon, lo que nos hace es que nos ayuda a hacer un bypass de nuestro sentido, porque como bien decía René Descartes, que esta persona que está aquí, él decía que nuestros sentidos y nuestras emociones, o lo que llamamos nuestra intuición, nos engaña constantemente. Y por eso es que se creó un sistema riguroso, una metodología para estudiar el mundo natural, pero sin utilizar nuestras emociones. Es decir, utilizamos un sistema, una metodología, para tener unos resultados mucho más certeros o objetivos que si nosotros utilizáramos nuestras emociones. Ya que como bien aquí menciona, la ciencia nos ayuda a intentar conocer el mundo sin tener que usar nuestra intuición o las emociones. Que como mencioné y como expuso René Descartes, que en la mayoría de los casos nos engañan. Y por eso el dictum más famoso de René Descartes era pienso y luego existo. Ahora tenemos que tener en cuenta que si este proceso sistemático se hace de una manera incorrecta, los resultados no serán válidos ni confiables. Es decir, que aún utilizando un proceso sistemático se puede sesgar ese proceso y por ende los resultados no van a ser confiables ni tampoco válidos. ¿Qué significa esto de válido y confiable? Que válido significa que la herramienta que usted está utilizando realmente mide lo que tú quieres medir. Es como una regla. Una regla nunca va a ser de goma, ¿verdad? Porque si tú tienes una regla de goma, tú la puedes estirar o la puedes achicar y por ende vas a tener una medición distinta cada vez que tú intentas medir el mismo objeto. Pues por ende, válido significa que ese instrumento, ese cuestionario que usted va a utilizar, realmente mide eso que usted va a medir, no está midiendo otra cosa. Y confiable, ¿qué significa eso? Que si yo utilizo tu cuestionario, el cuestionario que usted utilizó, yo si lo utilizo con con una muestra similar, voy a tener resultados bien similares a lo que usted obtuvo. Es decir, eso es lo que significa confiable, que cada vez que usted utilice ese instrumento, va a tener unos resultados similares. Si utilizamos la regla nuevamente, si usted mide un libro con una regla, ¿verdad? Yo voy a tener una medición y si usted la utiliza, va a tener el mismo número. Pues eso es lo que significa confiable. Válido sería que el instrumento realmente mida lo que quiere medir y confiable es que cada vez que usted lo utilice sea el mismo puntuaje o bien cercano. ¿Qué pasa? Si la validez y la confiabilidad no está bien hecha, si no hacemos este método, esta metodología de una forma correcta, en otras palabras, aunque va a tener resultados, esos números no van a tener ningún sentido. Y existen muchos libros que hablan sobre esto, incluso existen maneras en cómo se puede manipular la data para engañar. Y estos libros que tenemos aquí que son excelentes libros, hablan cómo este método, que aunque es científico, también puede ser un método para obtener otras cosas de una manera detrimental, ¿verdad? Engañando. Ok, ahora vamos a discutir algo bien importante y es, aunque utilicemos esta metodología y si la utilizamos de una manera incorrecta, no vamos a poder tener unos hallazgos que sean confiables y que sean reales. Es decir, no sé si ustedes han escuchado lo que se llama la curva de distribución normal. Técnicamente podemos agrupar ciertos aspectos sociales, psicológicos, matemáticas en promedio. Es decir, si nosotros tomamos todas las personas que están en un salón de clase y medimos su estatura, vamos a tener un promedio, ¿verdad? Algunas personas van a ser más altas, otras más bajitas, pero más o menos va a haber un promedio. Lo mismo lo podemos hacer con la inteligencia, lo que llamamos como el IQ. Y lo mismo también lo podemos hacer con el ingreso, ¿verdad? Si tomamos todos los ingresos de los estudiantes que están en este curso, podemos llegar a un ingreso. Hay algunas personas que van a ganar un poquito más, otros un poquito menos, pero vamos a llegar a un promedio. Sin embargo, mientras menos casos usted recolecte de esa muestra, de esas personas, menos representativos van a ser los resultados de esa investigación.
Y me explico. Por ejemplo, digamos que nosotros vamos a hacer una investigación y nosotros queremos saber cuál es el ingreso anual de los puertorriqueños. Nosotros queremos saber cuánto ganan los puertorriqueños. Es decir, nosotros vamos a generalizar puertorriqueños. Y nosotros queremos decir los puertorriqueños en total, en toda la isla, ganan en promedio esto. Digamos que el investigador dice, ok, pues yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir a esta urbanización que se llama Palmas del Mar en Humacao y voy a recolectar el ingreso de estas 20 personas. Si nunca has ido a Palmas del Mar, estas son algunas de las fotos de cómo se ven las propiedades en esa área de Puerto Rico, ¿verdad? Súper bonitas, súper caras. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿podemos decir que el investigador recolectó datos que se pueden generalizar a todos los puertorriqueños? Vamos a ver. ¿Sí o no? Sería no. ¿Por qué? Porque la persona solamente se enfatizó en una población que, para completar, es una minoría dentro de Puerto Rico. Es decir, que ese estudio está completamente sesgado. El punto de este ejemplo es que ustedes entiendan que si una estadística no te dice el margen de error en palabras simples, no es otra cosa que cuántas personas participaron en ese estudio, pues esa estadística técnicamente los resultados no tienen ningún valor, no significan nada, solamente son lo que llaman en los libros noise, ruido. Así que siempre tenemos que estar pendientes a cuántas personas nosotros vamos a recolectar y por eso en las clases que vamos a tener más próximamente vamos a hablar sobre cuántos participantes usted debe tener dependiendo el diseño de investigación. En este caso yo estoy hablando de manera general y lo que estoy diciendo es que mientras menos personas usted tiene, mayormente en la investigación cuantitativa, porque en la cuantitativa es donde vamos a utilizar estadísticas. Si usted tiene dos personas nada más, esa investigación no va a tener ninguna fuerza y la estadística no va a tener ninguna fuerza porque el margen de error es demasiado de alto. Así que aquí tenemos en el libro que nos menciona que mientras más pequeño es el margen de error, en este caso un 2%, significa que el sample size, que es el tamaño de muestra, es mucho más grande. Y como tiene más gente, pues podemos hacer una mejor generalización. Ahora, ojo, no significa que si yo recolecto todas las personas que viven en Palmas del Mar, mi estadística va a ser más representativa. Va a seguir siendo sesgada. Lo único que va a ser más representativa a las personas que viven en Palmas del Mar, pero no va a ser una representación de los puertorriqueños. Así que claro está, si en este caso queremos saber la de los puertorriqueños, tendría que tener una muestra de casi todos los pueblos y por ende sería mucho más costosa, sería mucho más largo y por eso es que como vamos a ver en las otras clases, siempre tenemos que delimitar el tema. Es decir, vamos a estudiar esta muestra de esta universidad, de esta concentración, de estos géneros, porque de esa forma tú puedes delimitar y entonces ahí tú puedes generalizar tus resultados. Así que eso es una pequeña descripción de lo que vamos a hablar en las próximas clases. Así que yendo en esta línea de pensamiento, una mala investigación es cuando se elige un método que tiene una alta probabilidad de producir las conclusiones que favorecen lo que tú quieres. Es decir, cuando usted vaya a hacer su problema de investigación, ¿verdad? Que en la próxima clase vamos a buscar la idea de cómo hacer la idea de cómo buscar el problema de investigación. Usted no puede tener en su mente ya lo que usted cree que va a salir, porque eso es lo opuesto de una investigación. Una investigación se supone que sea para usted buscar si lo que usted piensa realmente es cierto o falso. Es decir, no podemos hacer una investigación de, digamos, si el celular afecta o no. En la depresión no podemos decir, yo quiero hacer una investigación para saber cómo el celular hace que te dé depresión, porque entonces ya tú estás predispuesto, ya tú tienes una predisposición a de que realmente el celular afecta al cerebro y te da.
por ende depresión, sino que usted quiere saber si realmente hay una relación o si hay una causa y efecto. Pero eso usted no lo sabe hasta que hace el experimento. Así que eso es lo que se llama como wishful thinking o pensamiento deseado, cuando ya usted quiere que sus resultados tengan ese número, porque eso es lo que usted quiere que pase. Eso es básicamente lo contrario a lo que es una investigación científica. Así que ya hablamos un poquito de lo que es la investigación cuantitativa. Claro está, esto fue de una manera bien global. Todavía no hemos hablado de los diseños, de los instrumentos ni nada. Esto lo vamos a hablar en próximas clases. Ahora yo quiero solamente expresarle el otro paradigma, que es el cualitativo, para que tengan una idea de las diferencias entre estos dos elementos de la investigación. Así que vamos a ver esta imagen. ¿Qué ustedes ven en esta imagen? ¿Ustedes ven una persona joven o una anciana? Les voy a dar unos minutitos para que la vean y decidan si ustedes ven una mujer joven o una anciana. Aquí, si lo vemos desde esta perspectiva, podemos ver las pestañas y la nariz de la mujer joven. Sin embargo, si lo vemos desde esta perspectiva, esta sería la boca de la mujer mayor. Así que en esta imagen tenemos las dos perspectivas. Tenemos una mujer joven y tenemos una mujer anciana. Si usted no ha visto ninguna de las dos, le puede dar pausa al video para que pueda identificar ambos paradigmas. ¿Por qué le presento esto? Porque básicamente esto es una idea de cómo entender la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, que vamos a utilizar números, vamos a utilizar estadísticas, la investigación cualitativa mayormente busca entender algo que es abstracto. Abstracto es que solamente existe o mayormente existe solamente en la mente del ser humano, a través de la experiencia. Un ejemplo bien simple, cómo medir la comodidad de una silla, ¿verdad? A lo mejor esta silla es cómoda para mí, pero si Juan se sienta aquí y dice, esta silla no es tan cómoda. Ahora, ¿cómo yo puedo medir comodidad? ¿Se puede medir comodidad? Es decir, podemos utilizar un instrumento o alguna metodología para decir, esta silla es cómoda 100% y podemos usar otra silla y decir, esta silla es incómoda por un 50%. ¿Podemos hacer eso? Pues esto es básicamente la idea de la investigación cualitativa, es decir, la experiencia de lo que nosotros llamamos comodidad. O como por ejemplo, otra experiencia abstracta puede ser el sabor de algo, puede ser la belleza, puede ser la felicidad. Esos son otros constructos que nosotros podemos utilizar en en la investigación cualitativa. Así que la investigación cualitativa está basada en lo que se llama como el acuerdo intersubjetivo. ¿Qué significa eso de acuerdo intersubjetivo? Es decir, que, por dar un ejemplo súper sencillo, digamos que yo tengo una barra de chocolate. Y si usted se la come, usted siente el sabor de lo que nosotros llamamos chocolate, pero no hay forma de evidenciar de que el sabor de chocolate que usted está teniendo esa experiencia es exactamente el mismo del que yo siento cuando yo me como ese mismo dulce. Es decir, no hay forma de que yo pueda evidenciar de que el color rojo que yo veo es el mismo rojo que usted ve. Solamente podemos llegar a un acuerdo. Y eso es lo que se llama el acuerdo intersubjetivo. Es el consenso, el entendimiento compartido entre diferentes personas. Es decir, no podemos evidenciar 100% que esta silla es cómoda, pero podemos tomar a 100 personas que se sienten y cojan un cuestionario y digan, esta silla es cómoda, esta silla no es cómoda. Y luego llegamos a un consenso y decimos, bueno, el 85% dijo que es cómoda. Así que podemos llegar a un acuerdo intersubjetivo de que la comodidad, que no otra cosa que una experiencia mental humana creada por el ser humano, podemos llegar al consenso de que sí es cómoda. Eso es básicamente la idea general de lo que es la investigación cualitativa. Un aspecto que se utiliza mucho en la investigación cualitativa es la felicidad, que en los papers, en los artículos, se utiliza mayormente como satisfacción personal. Es la variable que se utiliza para explicar la felicidad, porque la felicidad es un concepto demasiado general, ¿verdad? Felicidad para ti puede ser comerte un yogur, para el otro puede ser hacer ejercicio, para el otro puede ser ver una película, así que
Mayormente se utiliza el concepto satisfacción en vez de felicidad, pero la pregunta que yo le hago a ustedes, podemos medir la felicidad. Podemos decir que esta persona es más feliz que esta. Esos son algunos de los aspectos que utiliza la investigación cualitativa. Y para darle un ejemplo bien famoso de este autor que escribió este libro que se llama Flow, para los que no saben qué significa flow en este contexto psicológico, este autor ya él falleció hace unos años. Él era de Hungría, si no me equivoco. Y él escribió este libro que él menciona que cuando nosotros estamos concentrados en una actividad que requiere nuestra concentración, entramos en este proceso que se llama flow. Que no sé si ustedes han tenido la experiencia que cuando ustedes están haciendo algo que requiere concentración, usted mira el reloj y dice, wow, ya se fue una hora y ni cuenta me di. Pues eso es lo que él llama como flow, cuando usted está concentrado en algo y el tiempo se va súper rápido. Pues, ¿qué pasa? Él quería medir si las personas eran más felices durante una hora en específica durante el día que en otra. Es decir, las personas tenían que, él escogió una muestra, una serie de personas que tenían que utilizar un dispositivo, era como un beeper que lo tenían en la correa y en un momento random, aleatorio durante el día, ese beeper iba a sonar. Y cuando el beeper sonara, tú tenías que apuntar en una aplicación qué tan feliz tú te sentías en ese momento. Digamos que sonó a las 9 de la mañana. Y si usted estaba trabajando, tenía que poner me siento 10% feliz. Por darle un ejemplo. Y si sonaba un domingo a las 5 de la tarde, también tenía que poner, bueno, me siento sumamente feliz o me siento bien deprimido. Así que él hizo eso con varias personas. ¿Qué fue lo que encontraron? Ellos encontraron que las personas, paradójicamente a lo que nos diría la intuición, es que las personas se sentían mucho más felices, ¿verdad? El nivel de satisfacción era más alto cuando estaban trabajando. Y el momento menos feliz, o, ¿verdad? O el momento donde las personas tenían menos satisfacción, eran los domingos a las 6 de la tarde. La conclusión de él es que el ser humano se siente mucho más, tiene más satisfacción cuando está haciendo algo. Cuando no tenemos como que una tarea, como por ejemplo los domingos por la tarde, que no tenemos a lo mejor un itinerario de lo que vamos a hacer, nos sentimos menos felices o con menos satisfacción. Así que eso es un ejemplo de cómo él hizo ese estudio que es cualitativo para medir, en este caso, satisfacción o felicidad. Ahora, brincando otra vez a lo que es el paradigma cuantitativo, que esta clase es de cuantitativa, quiero mencionar, este es el último tema de esta sección, quiero mencionar algo bien importante. Y es que tenemos que entender que cuando hablamos de correlación, que también lo podemos definir como una relación entre dos cosas o más, esto no significa que es una causa y efecto. El ejemplo que yo utilicé del celular, digamos que yo quería saber si el internet o el social media puede estar relacionado con la depresión, ¿verdad? Digamos que si yo hago un estudio cuantitativo de eso, no significa, si es correlacional, no implica que el social media o el celular, dependiendo cuál variable yo utilice, es lo que causa la depresión, sino que es una relación. Por darle otro ejemplo, ¿qué relación existe entre el nivel de lectura y los ingresos de una persona? Es decir, digamos que yo quiero hacer una investigación de cómo el nivel de lectura de las personas puede estar relacionado con cuánto dinero ganan. Es decir, si una persona tiene un nivel de lectura alta, ¿podría ganar más dinero o menos dinero? Eso se ha hecho y se ha encontrado que las personas que tienen un nivel alto de lectura, solamente el 4% de esas personas son pobres. Sin embargo, las personas que tienen un nivel de lectura bajo, el 43%, casi la mitad, son de bajos ingresos. Es decir, que sí hay una relación entre tu nivel de lectura y cuánto dinero tú ganas, pero no significa que el nivel de lectura es lo que hace que yo gane mucho o poco dinero, sino que hay una relación. Vamos a ver otro ejemplo. Imagina que un estudio encuentra una correlación positiva. Correlación positiva significa, lo vamos a ver más de cerca en la próxima clase, porque existen diferentes tipos de correlaciones, pero la positiva es que si una cosa aumenta, la otra aumenta, en palabras simples. Imagina que un estudio encuentre una correlación positiva entre el número de horas que una persona pasa estudiando y su nivel de estrés. Es decir,
Mientras más horas de estudio tiene el estudiante, el nivel de estrés reportado aumenta. Digamos que hay un estudio que encontró que mientras más estudia una persona, mayor estrés tiene. Ahora, ¿sería correcto decir que el tú estudiar causa estrés? Esa sería la interpretación incorrecta. Estudiar más horas causa estrés. ¿Por qué? Porque siempre puede haber una tercera variable. Una tercera variable es una variable que tú no estás midiendo. En este caso, estamos midiendo cuántas horas estudia y el nivel de estrés. Pero puede haber otra tercera variable que no estamos midiendo, que es la que hace que suba el nivel de estrés. Así que la explicación más correcta sería que en realidad no es que estudiar más horas cause directamente el estrés, sino que hay una tercera variable detrás de esta relación, que en este caso podría ser la proximidad de los exámenes. Es decir, en la semana que viene tengo un examen y no he estudiado nada, por ende me pongo a estudiar muchas horas este fin de semana. Y mi nivel de estrés sube. Pero lo que está haciendo que me dé estrés no es estudiar, es el conocimiento de que en una semana tengo un examen. Y ese conocimiento sería la tercera variable. ¿Por qué les digo esto? Para que tengan en mente que si usted hace una disertación de correlación y usted está defendiendo y el comité le dice, o sea que estudiar causa estrés. En ese momento usted tiene que decir, bueno, este estudio es un estudio correlacional, por ende no implica causa y efecto, así que su pregunta no sería válida. Eso es para que ustedes tengan una idea de cómo interpretar lo que es correlación, que es uno de los diseños que podemos utilizar o de los métodos que podemos utilizar en cuantitativa. Y vamos a ver otros métodos más, pero quería utilizar este que es uno de los más utilizados. Para terminar, les traje este ejemplo también de correlación que es bien famoso, que es la paradoja de George Burns. Este señor nació en el 1896 y él se conocía porque siempre estaba fumando. Y como sabemos, hay una correlación de que si usted fuma, ¿qué pasa? Te da cáncer. Pues, aunque sí se sabe que ya hay una causa y efecto, ¿verdad? Porque se han hecho múltiples y cientos de estudios que realmente evidencian que el tú fumar te hace que te dé cáncer. No es que solamente hay una relación. En el caso de este señor, él fumó por 100 años, ¿verdad? Él murió en el 96 y nació en el 1896, murió a los 100 años y nunca le dio cáncer y siempre estaba fumando. ¿Por qué? Porque aún así, cuando sabemos que hay una alta probabilidad de que si usted fuma le da cáncer, aún así puede haber otra variable que es la que hace que te dé cáncer cuando tú fumas, pero aún no la conocemos con mayor certeza. So que aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Esto es un caso outlier, porque sabemos que sí, fumar causa cáncer, pero en este caso, y en algunos casos que son bien mínimos, hay personas que fuman y fuman y fuman y nunca le da cáncer. Así que de forma global, para culminar, vamos a resumir que la cuantitativa, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones. Es decir, si medimos algo, uno más uno es dos y se acabó. O sea que siempre yo escucho a los estudiantes que dicen, yo las quiero hacer cualitativa porque es más fácil. No necesariamente. Porque la metodología, incluso en la cuantitativa, es más fácil porque a la vez, no es que es más fácil, pero es más sencilla para tú interpretar. Porque a la vez que usted tiene los números, pues eso es lo que dio y se acabó. En la cualitativa, usted tiene que recolectar la información. Si son entrevistas, tienes que tomar toda esa entrevista, tienes que transcribirla y luego tienes que hacer la inferencia, que es que usted mismo tiene que buscar qué cosas llegan al mismo significado. En la cuantitativa, vamos a hacer objetivos, porque claro está, utilizamos estadística. En la cualitativa es más subjetiva, es decir, que tiene diferentes significados. En la cuantitativa va a utilizar teoría, que es el marco teórico, para reforzar tu argumento y tus resultados. En la cualitativa, la teoría sale después que tú recolectas los datos, porque está basado en las experiencias de los participantes. Y luego que tú recolectas esos datos y tú haces la inferencia, surge la teoría. Por eso uno de los diseños de la cualitativa es el ground theory. Ground theory y es que la teoría surge, ¿verdad? Del terreno, surge
de esa experiencia. Se puede repetir con resultados similares porque como usted va a diseñar un cuestionario que se supone que sea confiable y tenga una validez, pues estos resultados se supone que se repitan si otra persona lo utiliza en un contexto similar. En la cualitativa, la teoría se construye a partir, como mencioné, de los datos que hemos obtenido. Para resumir, hoy tuvimos una introducción sobre lo que es el curso y ya en la próxima clase vamos a entrar con cómo buscar esa idea que eventualmente se va a convertir en el planteamiento del problema de investigación. Así que no olviden que tenemos una tarea en Blackboard sobre esta clase que acabamos de dar y no olviden completarla para que así los que no pudieron asistir a la clase tengan los puntos. Así que no duden en contactarme si tienen alguna duda sobre la clase. Así que nos vemos en la próxima clase y que la pasen bien.